¿Te imaginas una pequeña criatura capaz de causar estragos a nivel mundial? Uy, suena intenso. ¿De qué se trata? Pues hablemos de las abejas y de una plaga que está poniendo en jaque a los apicultores de todo el mundo. Interesante, me intriga. Imagina un olor a naranja podrida emanando de una colmena. Eso es una señal de que algo anda muy mal. Un olor a naranja podrida, dices. Mm. Eso sí que es peculiar. ¿Qué nos puedes contar sobre este pequeño invasor? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del pequeño escarabajo de la colmena, también conocido como Aetina tumida. Ah, la etina tumida. He oído hablar de él. Una plaga bastante problemática, ¿verdad? Exactamente. Y para entenderlo mejor nos basaremos en información de guías de apicultura y estudios científicos. Exploraremos qué es, su origen, cómo afecta a las colonias de abejas y, por supuesto, qué podemos hacer para combatirlo. Un plan sólido. Siempre es bueno combinar la experiencia práctica con el conocimiento científico. Totalmente de acuerdo. Nuestro objetivo con esta inmersión profunda es brindarte, querido oyente, una comprensión clara y concisa sobre el pequeño escarabajo de la colmena, su impacto y las estrategias para su manejo. Sin abrumar, por supuesto. Claro, la idea es que te lleves información útil sin sentirte saturado. Así que empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente este pequeño escarabajo? Bueno, este escarabajo es originario del África subsahariana. África. Sí. Allí afecta principalmente a dos subespecies de abejas melíferas, la Apis semicera scutellata y a Apis mellifera capensis. O sea que no es una plaga nueva, sino que ha existido en África por mucho tiempo. Exacto. Fue descrito por primera vez allá por 1867 por un científico llamado Morre. Vaya, tiene historia. Y hablando de historia, este escarabajo pertenece al orden Coleoptera y a la familia Nitidulidae. Coleoptera. Me suena a escarabajos. Correcto. Y lo interesante de la familia Nitidulidae es que se sienten atraídos por los productos en fermentación. Como la miel y el polen. Precisamente. Miel y polen en fermentación, su manjar favorito. Ahora entiendo lo del olor a naranja podrida. Exacto. Ese olor es un indicador claro de que las larvas del escarabajo están haciendo de las suyas. Hablando de las larvas, ¿cómo podemos identificar al escarabajo en sus diferentes etapas? Bueno, los adultos son bastante pequeños. Miden entre 5 y 7 milímetros de largo y unos 3.2 milímetros de ancho. Para que te hagas una idea, son aproximadamente un tercio del tamaño de una abeja melífera. Pequeñitos pero matones. Sin duda. Tienen una forma aplanada y sus antenas tienen una forma de masa bastante distintiva. ¿Y de qué color son? Justo después de la pupación, son rojizos. Pero no te dejes engañar, rápidamente se vuelven negros. Un cambio radical. Algo más que debamos saber sobre su aspecto. Así. Las hembras son un poco más grandes que los machos. Una pequeña diferencia, pero que puede ser útil para identificarlas. Genial. Ya tenemos una imagen mental del escarabajo. Ahora, la gran pregunta. ¿Cómo este pequeño escarabajo africano se ha convertido en un problema global? Buena pregunta. Es una historia que nos habla de cómo una especie invasora puede causar estragos a gran escala. Cuéntanos más. La primera detección del pequeño escarabajo de la colmena fuera de África fue en Estados Unidos en 1996. En Estados Unidos. Y en Florida, para ser más precisos. Un salto bastante grande. Y de ahí, la cosa se fue extendiendo. En el año 2000 se detectó en Egipto. Y luego, en 2002, llegó a Australia y Canadá. Una expansión imparable. Y no termina ahí. ¿Recuerdas el incidente de Portugal con las reinas importadas? Haznos ver. Pues en 2004 se encontraron larvas y huevos del escarabajo en jaulas de reinas importadas de Estados Unidos a Portugal. Un verdadero caballo de Troya. Por suerte, las autoridades actuaron con rapidez y destruyeron las colmenas afectadas. Una rápida intervención que evitó un mal mayor. Exactamente. Pero eso no significa que Europa esté libre de peligro. De hecho, el pequeño escarabajo de la colmena ya se ha establecido en algunas zonas de Italia, concretamente en Calabria y Sicilia. Una noticia preocupante. Y por eso la Unión Europea ha catalogado al pequeño escarabajo de la colmena como una enfermedad de declaración obligatoria. Una medida que demuestra la gravedad de la situación. Totalmente. Pero, ¿cómo se propaga este pequeño escarabajo con tanta eficacia? Esa es la pregunta del millón. Pues hay varias vías de dispersión. Una de ellas es el vuelo. Pueden volar. Sí, los adultos pueden volar aunque no son grandes voladores. Su capacidad de vuelo es limitada, pero suficiente para moverse entre colmenas cercanas. Ya veo. Pero la principal vía de dispersión son las prácticas apícolas. ¿A qué te refieres? Me refiero a la transhumancia, al comercio de abejas, reinas y equipos contaminados. Tiene sentido. Al mover las colmenas o al comerciar con material apícola, se corre el riesgo de transportar al escarabajo sin saberlo. Exacto. Y no podemos olvidar el transporte de frutas, verduras y plantas ornamentales con sustrato. También. ¿Sí? Los huevos del escarabajo pueden adherirse a las abejas o al propio sustrato y viajar largas distancias. Una auténtica amenaza invisible.
Y hay que tener en cuenta que algunas colonias son más vulnerables a la infestación. ¿Por qué? Las colonias débiles, por ejemplo, tienen menos capacidad de defenderse. También las colmenas con exceso de miel sin extraer. ¿Por qué la miel sin extraer es un problema? Porque ofrece más alimento y lugares de cría para los escarabajos. Entiendo. Y por último, los apiarios estacionarios también son más propensos a la infestación. Correcto. En los apiarios estacionarios, la población de escarabajos en el suelo circundante tiende a ser mayor que en los trashumantes. Tiene sentido. Al no mover las colmenas, el escarabajo tiene más oportunidades de establecerse. Exactamente. Ay. Y ahora que hemos visto cómo se propaga, vamos a sumergirnos en su ciclo de vida. Me parece perfecto. ¿Cómo es el ciclo vital de pequeño escarabajo de la colmena? Sufren una metamorfosis completa. Pasan por las etapas de huevo, larva, pupa y adulto. Lo típico de muchos insectos. Sí, pero con una particularidad. Este ciclo ocurre tanto dentro como fuera de la colmena. Dentro y fuera. Sí, los adultos y las larvas coexisten en el interior de la colmena, alimentándose de miel, polen e incluso de la cría de las abejas. Menudos comensales. Y la presencia de cría es fundamental para el éxito reproductivo del escarabajo. ¿En serio? ¿Por qué? Parece que la cría es un estímulo para la reproducción. Curioso. ¿Y dónde ponen los huevos las hembras? Las hembras adultas depositan sus huevos en grupos irregulares. Suelen hacerlo cerca del nido de cría o incluso en celdillas operculadas. En celdillas operculadas. ¿Sí? Se cree que las hembras son capaces de perforar la capa de cera que sella las celdillas para depositar sus huevos en el interior. Una estrategia astuta. ¿Y cómo son los huevos? Los huevos son muy pequeños, de color blanco nacarado. Y una sola hembra puede llegar a poner alrededor de 1000 huevos a lo largo de su vida, 1000 huevos. Eso sí que es prolífico. lo que hace que su control sea aún más complicado. Y al ser tan pequeños son difíciles de detectar, especialmente en las primeras etapas de la infestación. Un enemigo sigiloso. ¿Cuánto tiempo tardan en eclosionar los huevos? En condiciones óptimas, con una temperatura entre 28 y 30 grados Celsius y una humedad superior al 50%, los huevos eclosionan en unos 3 a 6 días. Bastante rápido. Y de los huevos emergen las larvas, que son de color amarillo cremoso y miden entre 10 y 11 milímetros de largo. Un buen tamaño para una larva. ¿Y cómo podemos diferenciarlas de otras larvas, como las de la polilla de la cera? Las larvas del pequeño escarabajo tienen unas pequeñas espículas con pequeñas púas a lo largo de su cuerpo. Una característica distintiva. Pero también tienen 3 pares de patas en la parte delantera de su cuerpo, a diferencia de las larvas de la polilla, que tienen patas a lo largo de todo su cuerpo. Interesante. ¿Alguna otra diferencia? Sí, las larvas del pequeño escarabajo no huyen de la luz, a diferencia de las de la polilla, y tampoco crean los característicos túneles de seda que dejan las larvas de polilla en los panales. Diferencias importantes a la hora de identificarlas. ¿Y qué hacen las larvas una vez que han crecido? Una vez que las larvas están maduras, abandonan la colmena y se entierran en el suelo para pupar. En el suelo. Sí, suelen enterrarse a una profundidad de entre 1 y 20 centímetros y a una distancia de hasta 180 centímetros de la colonia. Vaya viaje. ¿Y cómo es la pupa? La pupa es blanquecina al principio, pero se va oscureciendo hasta adquirir un color marrón oscuro a medida que madura. Mide unos 5 milímetros de largo y 3 de ancho. Más pequeña que la larva. Y la pupación puede durar entre 2 y 12 semanas, dependiendo de la temperatura y la humedad del suelo. Un rango bastante amplio. ¿Y qué pasa después de la pupación? Los adultos emergen del suelo y regresan a la colmena para aparearse. El ciclo se completa. Y los adultos pueden vivir hasta 6 meses. Y lo que es más sorprendente, pueden sobrevivir hasta 5 días sin alimento ni agua. Unos auténticos supervivientes. Y en total, el ciclo completo, desde huevo hasta adulto, puede durar entre 38 y 81 días, dependiendo de las condiciones ambientales. Bastante rápido. Y durante el verano pueden llegar a tener hasta 5 generaciones, Una capacidad reproductiva asombrosa. lo que explica su rápida expansión. Hablando de expansión, ¿qué daños concretos causan estos escarabajos a las colmenas? Bueno, como ya hemos mencionado, las larvas son las principales responsables del daño. Se alimentan de la miel, el polen y la cría. Y sus excrementos y secreciones provocan la fermentación de la miel. De ahí el olor a naranja podrida. Exactamente. La miel fermentada adquiere una consistencia espumosa y desprende ese olor tan característico. Y ese olor puede llegar a repeler a las abejas. Tanco. En casos de infestación severa, las abejas pueden llegar a abandonar la colmena por culpa del olor. Un auténtico desastre. Y la fermentación de la miel no se limita a la colmena. También puede ocurrir en las alzas de miel almacenadas antes de la extracción. Un problema añadido para los apicultores. Sin duda. Y además de la miel, las larvas también dañan los panales de cera, dejándolos inservibles. Un daño considerable. Y todo esto, por supuesto, tiene un impacto económico directo para los apicultores. Imagino que las pérdidas pueden ser cuantiosas. Sin duda.
Y las pérdidas no se limitan a la miel y los panales. También pueden producirse infestaciones en las salas de extracción de miel, donde las condiciones cálidas y húmedas favorecen el desarrollo del escarabajo. Un auténtico quebradero de cabeza. Y por eso es tan importante saber diagnosticar la presencia del escarabajo en las colmenas. ¿Qué signos debemos buscar? Lo más evidente es la presencia de escarabajos adultos y larvas en los panales y en el fondo de la colmena. Son fáciles de ver. Los adultos son un poco tímidos, huyen de la luz y se esconden rápidamente cuando se inspecciona la colmena. Pequeños pero escurridizos. Pero hay un truco para detectarlos. ¡Un truco! Sí, se retira la tapa de la colmena, se coloca boca abajo en el suelo y se apoya el alza de miel encima durante 1 minuto. ¿Y eso para qué sirve? Los escarabajos, al huir de la luz, se refugiarán en la parte inferior de la tapa. ¡Qué ingenioso! Y al levantar el alza los veremos fácilmente. Un método sencillo y efectivo. ¿Algún otro indicio que debamos tener en cuenta? El olor a miel fermentada es una señal inequívoca. El ya famoso olor a naranja podrida. Exacto. Y también podemos fijarnos en las larvas. Las larvas del pequeño escarabajo suelen dejar rastros de una sustancia viscosa y babosa por donde pasan. Una pista asquerosa pero útil. Y no olvidemos las diferencias que hemos mencionado antes entre las larvas del pequeño escarabajo y las de la polilla de la cera. Es importante saber distinguirlas para aplicar el tratamiento adecuado. Totalmente. Y hablando de tratamiento, ¿qué podemos hacer para controlar y prevenir la infestación? Bueno, control químico es un tema complejo. Todavía estamos aprendiendo sobre esta plaga y las opciones disponibles son limitadas. ¿Qué productos se utilizan? En algunos países se utiliza el cumafos, un organofosforado en forma de tiras que se colocan en el fondo de la colmena. ¿Y es efectivo? Tiene cierta eficacia, pero hay que tener cuidado con su uso, ya que puede dejar residuos en la miel. Entiendo. ¿Alguna otra opción? También se utiliza la permetrina, un piretroide, para tratar el suelo alrededor de las colmenas y controlar la fase de pupa. Un tratamiento dirigido a la fase del suelo. Exacto. Pero en cualquier caso, es fundamental seguir las recomendaciones de las autoridades competentes y utilizar los productos de forma responsable. La seguridad ante todo. Y no olvidemos la importancia de la prevención. ¿Qué medidas preventivas podemos tomar? Una de las claves es la selección de abejas con un fuerte comportamiento higiénico. Abejas que sepan defenderse por sí mismas. Exacto. Las abejas con un buen comportamiento higiénico son capaces de detectar y eliminar las crías enfermas o infestadas, y esto también ayuda a controlar las poblaciones del escarabajo. Una buena línea de defensa. Y por supuesto, es fundamental mantener colonias fuertes. Una colonia vigorosa tiene más abejas obreras para defender la colmena de los invasores. La unión hace la fuerza. Y también hay que aplicar buenas prácticas de manejo. Por ejemplo, Utilizar colmenas con doble fondo. El doble fondo facilita la inspección y permite colocar trampas para capturar a los escarabajos. una trampa para escarabajos. Exacto. También es importante no dejar restos de panales y cuadros viejos en el apiario. ¿Por qué? Porque esos restos pueden atraer a los escarabajos. Ah, claro. Y las colmenas viejas o dañadas deben repararse para eliminar posibles sitios de puesta. Un buen mantenimiento es fundamental. Y otra práctica importante es remover la capa superior del suelo alrededor de las colmenas ¿Para qué? para exponer las pupas y dificultar su desarrollo. Interesante. Y por último, hay que elevar las colmenas del suelo y reducir el tamaño de la piquera ¿Para qué sirve eso? para dificultar la entrada de los escarabajos adultos. Una barrera física. Exactamente. En resumen, una combinación de estrategias para mantener a raya al pequeño escarabajo. Y la clave está en la detección temprana y en una gestión proactiva. La prevención es la mejor arma. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta inmersión profunda sobre el pequeño escarabajo de la colmena. Hemos visto su origen, su ciclo de vida, los daños que causa, cómo diagnosticarlo y las estrategias para controlarlo. Una información completa y útil para cualquier apicultor. Y lo más importante, hemos aprendido que la prevención es clave para proteger nuestras colmenas de este pequeño pero peligroso invasor. Sin duda. Y para terminar, me gustaría dejarte una reflexión. La rápida expansión del pequeño escarabajo de la colmena nos recuerda la interconexión de nuestro mundo y cómo la globalización puede facilitar la dispersión de especies invasoras. Un tema que da para mucho debate. Y nos lleva a preguntarnos, ¿qué podemos hacer para proteger nuestros ecosistemas de estas amenazas? Una pregunta compleja que requiere la colaboración de todos. Desde luego. Y con esto, damos por finalizada esta inmersión. Ha sido un placer compartir esta información contigo. Esperamos que te haya resultado útil y te invitamos a seguirnos en nuestra próxima inmersión en el fascinante mundo de la apicultura. Hasta pronto. Adiós.